Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola Latinoamérica, qué gusto estar con ustedes, amigos queridos. Felipe, Fer, Jero, ¿cómo están? Aquí tenemos una gran ausencia, nuestra querida amiga Marce, que le mandamos un fuerte abrazo por razones médicos, nada grave, no se preocupen a todos sus fans y seguidores. Pues es algo, digamos, no complicado, pero tiene que estar en reposo. Pero, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, Fer, muy bien. Gracias también por esa linda bienvenida. ¿Cómo les va el resto? Bien, bien, ¿cómo andan? Aquí con frío, porque ahora sí hace frío. Partió el frío, ¿no? Bien, también. Saludo ¿Cómo a es eso que todos. en el norte hace frío, digamos? ¿Cómo puede ser que en el norte haya frío si estamos acá entrando en el invierno? ¿Qué te digo, güey? Se llaman terques, Mira nosotros que estamos en el sur con esto, y tú estás con una parca es que así son de eventos de pluma. baja presión, entiéndase, tormentas tropicales, huracanes, esas Ah, cosas, y eso hace que todo esté nublado por aquí. ¿Qué les dijo? El frío en el sur, ¿no? Es cuando quiere hacer frío está muy frío, ¿no? Ahí en Chile me ha tocado literal resfriarme por no llevar la ropa adecuada. sí, complicado. Pues bueno, vamos a empezar aquí a invitar a la gente que se sume a, bueno, a la transmisión. Eh, Tenemos aquí ya nuestra transmisión en YouTube, la transmisión también en vivo en Facebook. Por ahí andamos y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchas organizaciones lo tienen bien montado, otros quisieran tenerlo y están en camino de, y algunas otras organizaciones seguramente ni siquiera ha pasado por su mente o por su presupuesto el tema de tener un equipo altamente profesional en el tema de servicio a donantes, ¿no? Para empezar, de hablar del tema de servicio a donantes, que creo que es un tema interesante para que debatamos. ¿Qué les parece, Jero, Felipe y Tocayo? Les quiero mostrar dos diapositivas para que reflexionemos y en función a eso empecemos el diálogo. ¿Qué les parece? Ujú. A ver, entonces, miren, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ya la estamos viendo. Se ve. Perfecto. Entonces, yo les quiero mostrar esta. Digo, se ve bien? Ahí la vamos a hacer más grande. A ver, queridos amigos, para empecemos esta delicia de tema. Están viendo ahí el dólar, ¿no? Partido. Ujú. A ver, un estudio, esto digamos es un tema para los conocedores un poco de nuestro mundo de fundraising. Hay un evento, pues, por demás, creo que los que estamos aquí ahorita en la transmisión, conocedores, aquí les voy a poner la carátula, todos sabemos que es el IFC o el International Fundraising Congress, uno de los eventos de fundraising más importantes, ¿no? A nivel mundial. Por allá en el 2014, ¿sí? Por allá en el 2014, voy a volver a la diapositiva que les estaba mostrando. Se debatía en todo el mundo y todos los fundraisers digamos, de diversas organizaciones un tema importante que era este, ¿no? El 39%, esta es una investigación que se presentó ahí, el 39% de las organizaciones de las ONGs o de las organizaciones sin fines de lucro, el 39% nada más retenían a sus donantes y al mismo tiempo significaba, digamos, que teníamos un 61% de atrición, entendiendo atrición como la pérdida que yo voy teniendo de los donantes que he ido captando, ¿no? Imagínense, 61% de atrición, 39% de retención. Y esta otra gráfica que me gusta mucho, ¿no? Que nos decía lo siguiente, miren qué interesante. Dice, tenemos menos del 2% de posibilidades, de chance, de posibilidad de obtener un donativo de un prospecto, ¿no? De alguien que no me conoce, de una base fría que quiero empezar a acercarme. Sin embargo, tengo un 20 a un 40% de posibilidad de obtener un donativo adicional o que empiece a crecer, digamos, el tipo de donante con alguien que recientemente me haya hecho un donativo. Sin embargo,
tengo entre un 60 y un 70% de obtener incluso un donativo adicional de una base de donantes existentes o recurrentes que yo tenga, ¿no? Entonces, nada más quería mostrarles estas dos diapositivas para que podamos empezar a debatir, para que podamos empezar a discutir un poquito sobre lo que es esto. Y ahora sí, los veo, los escucho. ¿Qué me dicen al respecto? Pues ya que no está Marce, empieza Felipe, ¿no? Digo yo. Bueno, entonces vamos con eso. Está interesante lo del 39 y el 61%, Fer. Eso me imagino que para ponerlo en el contexto estamos hablando de donantes individuales que están captados ya sea online o en equipos de face to face. Claro, hay que entender que siempre va a haber una atrición. Va a haber una atrición en el proceso de captación, desde que se tomaron los datos hasta que efectivamente se pretendía que iniciar la donación. Ahí siempre hay una atrición baja o pequeña, pero siempre va a haber algo. Porque las personas cambian, digamos, a veces de sus decisiones. También hay personas que se sienten, digamos, se sienten presionadas cuando tienen una conversación y después se corrigen ya cuando no tienen nadie enfrente. Entonces eso es así. Yo haría ahí la distinción en la atrición que se produce en tal vez los primeros meses. Esa sería interesante analizar si uno pudiera hacer como doble clic sobre eso. Porque más adelante, después de 2 años, siempre va a tener una atrición porque es el ciclo natural del donante. Entonces, inicialmente tienes al principio cuando se captó y después del ciclo del donante, ya sea como lo esté manejando cada organización digamos, y los parámetros que tiene, yo creo que es bueno mirar en el medio, porque ahí es básicamente donde podemos obtener una ganancia si es que hacemos los ajustes necesarios. Ahora, eso para llevarlo al tema de que estamos hablando requiere de un servicio al donante, requiere de una persona, requiere de una cantidad de tiempo asignado a alguien que se dedique a analizar esto, porque en el fondo hacemos una gran inversión en términos de la cantidad de recursos, horas de personas, mensajes para obtener un donante, el que después de un tiempo, si no lo cuidamos bien o no entendemos qué está pasando, se nos vaya. Y ahí, digamos, tenemos este puente al segundo slide que tú mencionaste, que si tenemos un donante bien cuidado, bien fidelizado, bien informado sobre lo que estamos haciendo, tiene una probabilidad mucho más alta de poder acceder a hacer aportes adicionales y eso se refleja también en el retorno de la inversión de las acciones que estamos haciendo y todos tenemos, digamos, un presupuesto y tenemos que responder sobre eso. Entonces, en el fondo, un donante bien cuidado es mucho más rentable que, digamos, la captación inicial. Eso. Ok. Jero, ¿qué dices? ¿Podríamos hacer algo al respecto como organizaciones para mejorar esos números? Sí, vos sabés que me estaba pensando un poco en varias aristas de este tema porque creo que es muy apasionante en muchos sentidos y es desafiante es que ya de entrada el nombre servicio al donante suena algo un poco extraño, ¿no? Yo a veces cuando veo las firmas de las organizaciones enviando un correo, ¿no?, a una persona que no entiende una estructura de una organización social, que tenga esa firma, ¿no?, de servicios al donante. Suena algo ajeno a una organización, ¿no? Además a lo que queremos lograr con los donantes, con las donantes. Entonces, digamos, en el primer punto, digamos, que a mí me gustaría poner relieve es
¿para qué estamos haciendo este trabajo? Yo ahí creo que las organizaciones necesitamos hacer, como decía recién antes Felipe, un buen doble clic, ¿no? Hacernos unas buenas preguntas. Primero nosotros y después obligadamente a los donantes. Me parece fundamental que también podamos construir ese servicio, por ponerlo de la manera en que lo trabajamos hoy, en sintonía con la gente. Este es el primer punto, digamos, que me parece relevante traer porque les digo, para mí siempre ha hecho un poco de ruido, ¿no? En las organizaciones esta área que parece importante, pero a veces cuesta hacerla funcionar, cuesta priorizar, cuesta entender todo lo que puede trabajar, digamos, ¿no? Todo lo que puede rendir y hacer crecer a la organización, esta bien importante área. Dejo un tema que creo que completa un poquito este punto más definitorio de servicio al donante con una fórmula que alguna vez encontré, que trabajé, que presenté en un congreso, que es la fórmula de Oracle, ¿no? De esta empresa. Y bueno, y esto lo definen para sus clientes en realidad, y un poco la bibliografía que Oracle ofrece respecto al cuidado de los clientes y a la maximización, vamos a decir, de estrategias con clientes de largo plazo. Y dice es bastante sencilla, es muy sencilla, habla de que el valor del donante es igual a la adquisición, ¿no? Algo que en este caso queda un poco exento, digamos, de este trabajo de servicio al donante, más la retención, ¿no? Conseguir de que las personas puedan fidelizarse, ¿no? En los proyectos que hacen las organizaciones, más eficiencia. Y es ahí también otro, digamos, de las prioridades que creo que tiene esta área, ¿no? Cómo conseguir eficiencia en todos los procesos de cobranza. Bueno, ahí se mete un poquito más lo procesal, digamos, que le toca, creo, hacer a esta importante área de la organización. Ok, Fer. Híjole, yo lo vería, uno, como tomarse en serio que no hay donantes chiquitos, ¿no? Para empezar. O sea, ese donante, sea grande, chico, mediano, empresarial, fundación de segundo piso, es un donante. Son personas. Entonces, sí tomarse en serio que no hay donante chico. Dos, ver cuál es la estrategia. O sea, y qué eso puede ser un diferenciador para la misma organización. O sea, que ese servicio al donante sea esa propuesta de valor que nosotros estamos haciendo que viva cada uno de los donantes. Me encanta la parte en la que se conjunta esta parte de storytelling con story doing, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Y el story doing, si nosotros mismos no estamos teniendo esa atención con el donante, tampoco los vamos a terminar de enamorar, ni vamos a accionar esos gatillos para que digan, oye, me interesa ser parte de ese equipo y voy a jalar a otros para que sigan el mismo camino que yo. Entonces, yo sí lo vería en una esfera mucho más amplia. O sea, imaginémonos ese servicio al donante como 3 escalones más, no nada más para mantener contento a ese donante y nos pueda traer otros, sino para que sea parte de nuestra propuesta de valor, que sea un diferenciador y que sí se convierta en nuestro story doing para que esos voluntarios y donantes al mismo tiempo te digan, yo ya lo viví y sí es cierto todo lo que dicen que hacen y sí es cierto que están atentos de ti. Por ahí yo había leído, y les voy a mostrar un ratito más, un término que dice así. Nuestro negocio, digo, entre comillas, ¿no? Pero hablando del área de recaudación de fondos, fundraising, desarrollo, procuración, como le llaman en sus países y en sus organizaciones, pero por ahí nos decían, y comparto mucho con esto, porque cuando tú ya empiezas a tener pues más de 10, ya tienes 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 donantes o más todavía, cuando ya movilizas muchos recursos, esta frase me gusta mucho. ¿Qué opinan ustedes? Nuestro trabajo o nuestro negocio, dice, ¿no? Our business, debería ser el servicio al donante. Que a mí me gusta mucho hablar con personas sobre este tema.
el captar un donante es un reto, ¿no es cierto? Para todos, sea empresarial, sea cooperación internacional, sea individual, es un reto la captación y las organizaciones por lo general le dedican un tamaño así en el presupuesto de captación, ¿no? Si hay que pagar, o no, Jero, si hay que pagar $100 o más por un costo de adquisición, un CPA de un donante, lo pagamos, ¿no? Pero el otro lado de la moneda, donde creo yo, como decía este término de nuestro negocio, debería ser el servicio al el customer relationship, eh, creo yo que realmente un buen fundraising y un buen equipo de fundraising es el que realmente le dedica el mayor profesionalismo a la retención, al cuidado, a entender que hay un lifetime value del donante, que es donde yo realmente voy a empezar a generar los fondos de largo plazo y de sostenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tan relevante creen ustedes? ¿Qué tan importante creen ustedes? Ahorita le quitamos el nombre, si quieren, de servicio a donantes, ¿no? Le podemos llamar cualquier cosa, pero si le quitamos el nombre y a lo que yo me voy, cuidar de manera profesional, y profesional lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Porque hablamos de NPS, hablamos de RFM, Jero, debes acordar muy bien, o hablamos de analizar la cobranza con sistemas, o sea, eso es la parte profesional, pero ¿qué tan importante es hacer eso cuando yo empiezo a recaudar fondos? Me toca a mí, me imagino, ¿no, Fer? No, ya no hay orden, así que síganle. Mira, estaba reflexionando respecto a este tema y era interesante, independiente que dijiste que sacáramos el nombre de servicio al donante, que sacáramos el nombre de servicio al donante, está bueno analizar ese concepto. Yo creo que el hablar de un servicio habla de el apoyo, el soporte a un cliente, digamos. Que en este caso, si es que hiciéramos un buen trabajo, ese apoyo y ese servicio ni siquiera debería existir. Ni siquiera las personas deberían saber que hay un servicio al donante. Eh, entonces, porque si ya hay un servicio al donante, algo anda mal, ¿no? ¿Verdad? Ahora, siguiendo como esa misma línea de análisis, si nosotros seguimos por este servicio al donante, comenzamos a mirar indicadores de atrición, ¿verdad? De donaciones promedio, todo, y nos vamos por, digamos, los números, eh, claro, es un buen indicador hacia dónde vamos, pero estas son relaciones humanas. Las personas son las que deciden aportar y comprometerse con una causa. Entonces, yo iría más bien hacia una área o algún tipo de enfoque desde la organización que tenga que ver con la experiencia del donante, que tenga que ver con los niveles de satisfacción que le produce formar parte de una causa, con estar contribuyendo, con ver los avances y los resultados que están ocurriendo año tras año. En la medida que empezamos a construir desde ese momento en adelante nuestra estrategia, tenemos algo que está con cimientos fuertes. Si no, nos podemos encontrar analizando indicadores que pueden estar hasta un momento bien y en un momento van a caer como un piano cayendo de un avión y no vamos a saber por qué. Y en realidad ese es el corazón de nuestro, digamos, negocio. Hacer que las personas se sientan satisfechas, felices de su aporte. Entonces, eso, como para darle una vuelta de mirada. Me gusta lo que decís, Felipe. Yo creo que tenemos un aprendizaje que hacer en qué querer construir, digamos, de estas relaciones, básicamente, ¿no? Hay una idea un poco como empaquetizada, no sé cómo se dice, como media
media prearmada de lo que debería ser un servicio al donante sin haber tenido ninguna conversación de ¿para qué esto, digamos, no? ¿Para qué quiero una relación con un donante? ¿Un donante es solamente una donación? Entonces, bueno, lo operativo creo que es fácil, o bueno, no fácil, no voy a decir eso, pero no te hace falta un servicio al donante, digamos, no te hace falta esa cara. Y yo creo que acá es donde me gustaría invitar, digamos, o intentar ser un poco provocador en el hecho bueno, de poder encontrar en este espacio un espacio donde reflexionar esto que decís también, las experiencias, las conexiones. Les cuento de paso algo que personalmente aprendí también, he hecho varios de estos, o hice en algunas oportunidades este trabajo de pensar en estas experiencias, en estos servicios al donante. Les puedo decir un buen consejo que al menos me trajeron algunos años de esto. Pocas cosas. O sea, vieron, hay muchas veces que se ponen sobre estos servicios demasiadas expectativas, una relación, como digo, también muy mecanizada. Entonces, hoy que tenemos posibilidades de, bueno, obviamente cada vez se va haciendo más complejo por miles o por cientos cuando se tienen relaciones con tantas personas, pero cada vez es más posible tener esas relaciones uno a uno y eso es un poco también la lógica que podemos ver de las redes sociales, incluyendo de mensajería tipo WhatsApp, ¿no? Tratar de poder tener una relación llana y cercana a los donantes para poder también ofrecer, si esto es un servicio, bueno, aquello también que están esperando recibir del otro lado. Sí, que eso es importante porque tampoco caer como en este tema del servicio al cliente, ¿no? Que de pronto tiene la parte comercial. Claro. Y de verdad, o sea, hay N número de técnicas y de tácticas para mantener contento a ese cliente y promociones y bueno. Nosotros si lo vemos desde el otro lado y como decía Felipe, esa relación que de pronto en la parte ética te lo dicen, ¿no? No puedes tener una relación tan personal con tus donantes porque es la organización, es la institución, ok. Pero retomando lo que dices y esa parte provocadora, de pronto este agradecimiento te estás metiendo cuando falleció la persona, cuando falleció el familiar y te haces presente, cuando cumple años, cuando tiene un hito en su negocio. Entonces, ese punto medio en el que no puede ser tan personal, pero sí tiene que ser personal y tienes que estar en ese momento importante y tienes que reconocerlo y agradecerle, solito choca con la misma lógica de esa propuesta, ¿no? O sea, no puede ser tan personal, pero tienes que estar en el momento exacto y justo. Entonces, esa sana medida y esa parte provocadora, el para qué, ¿no? Y así como decía Felipe, y si es necesario que exista, porque igual no tendría que existir en función de ciertas acciones que ya se realizan sin que esté mecanizado en un paquete, ¿no? Porque de verdad, son los 7 pasos para la fidelización del donante, los 10 pasos para retener a tu donante, las estrategias para aumentar tu número de donantes. ¿En qué momento los volvemos a hacer personales? Y ahí es donde creo que esa pausa que tuvimos, eso que nos permitió personalizar tal cual, llegar uno a uno y de otra manera que parecía un poco más complicada y más fría, que fueron esas redes sociales o esos mensajes, pudiera ser también por ahí parte del caminito. Ok. Ahora, citando las célebres palabras de algunos de los que estamos aquí y utilizando el círculo dorado de Simon Sinek, ya saben a quién me refiero. Bueno, ustedes han hablado del para qué, ¿no? Pero, y si hablamos del por qué, es decir, ¿por qué atender al donante? ¿Por qué al final del día tengo que hacer un esfuerzo adicional? ¿Por qué? ¿No? Uno de los porqués, se los estaba mostrando, aquí ustedes lo conocen, pero para quien no lo conozcan, este es un buen libro, pero olvídense, digamos, del libro, la imagen, ¿no? ¿Sí se ve la cubeta? Ok. Entonces, imagínense.
Organizaciones que tienen, nosotros generalmente decimos, oye, hay que invertir dinero para recaudar fondos. Vamos, hablamos, logramos que nos liberen un poco de presupuesto para invertir, ¿sí? Hablamos con los consejos directivos y, ok, nos dan esa responsabilidad y nos dan ese dinero que podría estar siendo utilizado para la misma causa. Entonces, es una gran responsabilidad, creo yo, del fundraiser, que si tienes recursos que te están destinando para un objetivo que es traer una cantidad X de dinero o de donantes o de aportes o de one shots o de lo que sea, es parte responsabilidad del que ese dinero tenga un retorno de la inversión y que ese dinero se recupere y que luego empiece a generar más recursos. Entonces, uno de los porqués, creo yo, de tener esta atención profesional de los donantes es justamente porque debo tener una baja tasa de atrición. Ven que yo les mostraba al principio dos cifras. 39% dice de retención y un 61% de atrición. ¿Qué significa? Que si yo como organización, y Jero tiene, ahí les invito que busquen, o lo puedes dejar ahí en el chat, Jero, Jero hizo un video hace un tiempo atrás sobre este tema justamente con un ejercicio de unos billetes, ¿no? Si por ahí lo tienes, lo dejas. ¿Qué significa? Está buenísimo ese video porque ese video lo que dice es, ok, yo invertí $150, digamos, en un solo donante, ¿no? Ok, y yo me toca esperar hasta 10 meses para recuperar esa inversión. Estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos porque aporta 10, $12. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa? En el tercer mes se me va, cancela o ya no pasa la tarjeta o hay algunos problemas con el donativo. Y entonces dices, ay, qué mala que es esta persona, no me donó, ¿no es cierto? Y entonces creo que hay muchos aspectos que la organización, digo, con todo lo que ustedes dicen, sin automatizar, teniendo una relación más humana y todo, pero sí en la práctica me ha funcionado con los equipos que he tenido la suerte de pertenecer y que hemos llegado a tener ejemplo aquí en México con un gran área de servicio al donante, un 92% de efectividad de la cobranza, es decir, de cada 100 que mandábamos a cobrar, 92 se cobraban, pero con un esfuerzo titánico, digamos, en tener sistemas, automatización de cobranzas, estrategias de recuperación de aportes, comunicación constante con el donante, medir el nivel de satisfacción del donante. Por ahí ustedes ya lo han dicho, ¿no? Oye, ¿estará satisfecho el donante? O, ¿qué pasa cuando los donantes están en silencio? No dicen nada, no con... Por ahí participamos también en un congreso, si ustedes recuerdan, donde nos decían, oye, si un donante no se queja, aguas, porque seguramente ya está a punto de irse, ¿no? O sea, si no dice nada, si está calladito, entonces, por ahí hay algunas teorías que lo que nos dicen es, tú estás empujando a que el donante se queje, porque si no se queja y si no demuestra su insatisfacción, lo más fácil es que va a quitar su aporte para ustedes. Ahora, la habilidad está en que tú resuelvas rápidamente esa molestia, ¿no? Y entonces, ahí les quiero dar, digamos, nada más un ejemplo de cómo se pueden empezar a mejorar las cosas. Y el ejemplo es en que cuando hacemos face to face, ya saben, el de tener equipos en calle, ¿no? Pues teníamos a veces bajas, ¿no? De los nuevos donantes que empezaban a llegar, se daban de baja o en la llamada de bienvenida decían, pues no, me explicaron mal, yo no entendí, porque ya ven que los chicos en calle lo que te dicen es, oye, con 10 pesos al día puedes cambiar la vida de un niño, por ejemplo, ¿no? Y la gente se queda con 10 pesos al mes, no sé por qué, y en realidad no eran 10 pesos al mes, sino eran 200, ¿no? 50 pesos o un poco más. Entonces, les comento una experiencia increíble que sé que me van a decir, ahí no, Fernando, eso es muy comercial. Pero utilizamos una estrategia de mystery shoppers. Para quien no sepa lo que es mystery shopper, pues son personas encubiertas que se hacen pasar como potenciales clientes para ver cómo está, digamos, el proceso de la venta, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio de llevamos a personas que se iban a hacer pasar por donantes, ¿no? Que iban a pasar por donde estaban los facers y se iban a parar ahí. Y entonces ellos tenían una cámara, digamos, que grababa todo porque te daban muy profesionalmente todo el tema del diagnóstico que pasaba. ¿Y qué creen?
para no hacerlo muy largo, ¿no? Hicimos esto y les entregamos, digamos, a quienes nos ayudaron en esto, decirles, ¿qué quieres medir? Nos decían, ¿no? Uno, quiero medir el discurso, ¿qué están hablando? Porque les habíamos dado un diálogo, ya saben, a los Facers como un guión para que ellos, digamos, tengan un momento de abordaje, que expliquen bien qué hace la organización y todo. Segundo, el tema del uniforme, porque al final del día ellos son unos embajadores y unos representantes de tu organización, entonces tenían un cierto uniforme, un chaleco y qué sé yo. Y por último, era cómo era el doble cierre o la despedida o el engancho que ellos hacían, ¿no? Pues, ¿qué creen? Lamentablemente nos fue malísimo en el estudio. Primero, hasta decían que construían casas para los chicos, ¿no? Que construíamos casas y nunca hacíamos eso. El mensaje totalmente distorsionado. Los uniformes no estaban como nosotros los habíamos imaginado, ¿no? No utilizaban, digamos, el gafete donde ahí decía no recibimos dinero en efectivo, etcétera. ¿Y qué creen? Nos encontramos que en el cierre lo que decían, oigan, si ustedes quieren, pueden cancelar en cualquier momento. Así que sabemos que contamos con usted. Y entonces, ¿cómo podían decirle eso a la persona de que podían cancelar en cualquier momento? Claro, el efecto es que teníamos cancelaciones, ¿no? Entonces, con toda esa información que creen que hicimos, pues ir ajustando el speech, ir viendo de corregir todas las cosas. Entonces, ese es un ejemplito real que yo tuve en el cual se puede ir haciendo acciones en los diferentes momentos de la atención al donante. Sí, mira, vos preguntaste acá y tiraste esta pregunta del por qué y me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Yo siempre creo que tenemos siempre estas dos caras, ¿no? En fundraising. Tenemos la cara de nuestra misión organizacional y tenemos la cara económica, financiera, más dura, más... y yo creo que ahí hay una definición que me parece ahora con las nuevas tecnologías se va a poder ir rescatando y usando cada vez más, que para mí el por qué hay un trabajo de servicios o de experiencia del donante es por el lifetime value, ¿no? Esto del el valor de tiempo de vida. Es decir, en otras palabras, extender al máximo la fidelización de un donante en tiempo y aportes. Ahora, ¿es esto necesario? Sí, para mí, ¿no? Ahora, ¿suficiente? Para nada. O sea, estamos como Mintzberg recién recubriendo lo higiénico de la situación. Es fundamental para mí tener reflexiones, eso quiero rescatar, qué pasa con la relación, insisto. ¿Sí? Después, todas estas cosas que vos decís, me parece, son ajustables en todos los sentidos, como cualquier relación en el sentido de que uno, bueno, tiene expectativas, se imaginó tal cosa, escuchó tal otra, estaba conectado, bueno, todas estas cosas se van ajustando con el tiempo si el trabajo es honesto, sincero, de cualquier organización. Esto no es un problema siempre y cuando uno tiene un trabajo, ¿no? Una ocupación en este punto. Pero me gustaría que podamos charlar un poco de la pregunta de el otro por qué, ¿no? De lo misional, de qué invitación le estamos haciendo a los donantes, qué queremos ofrecerles realmente en esa experiencia, porque así también esta relación es sostenible. Porque acá los que se van a los 3 meses se van a ir siempre a los 3 meses. Acá lo que necesitamos es gente que pueda apostar a lo que nosotros estamos haciendo durante años. Y esas son las relaciones que queremos construir. Después, insisto, me parece que una vez que tengamos respondido eso, vamos a poder encontrar caminos y en donde hay caminos que yo me siento más cómodo, creo que hay que transitar más en estos tiempos. Me encanta, he recibido cartas escritas a mano, he recibido comunicaciones por WhatsApp con fotos en el momento de lo que está ocurriendo en el proyecto. He recibido conexiones directas con la organización con la que dono y con las que creo que puede encontrarse ese nivel de conexión, de empatía, digamos, más humano, más verdadero, más misional, digamos, que lo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, me pregunto si está tan claro esto, si esta cara en realidad está tan visible, y me pregunto si hay
respuestas tan concretas, digamos, ¿no? A este desafío que creo que tenemos. Excelente, excelente. No sé si quieren comentar. A ver, digo, como para hacer una recapitulación de lo que hemos hablado y pregunta a los cuatro y un sí, un no sería suficiente, creo. ¿Están de acuerdo entonces que sí es importante tener, por ahora le vamos a llamar área de servicio donante, ¿no? ¿Ok? Pero sí es importante, ¿no? Es decir, Los maté con eso. Puede llamarse como sea, pero digo, que cómo se se llame dicen como las sea, cosas, cómo se ajá. llaman las cosas importa también. O sea, habla de nosotros también. Habla del objetivo, ¿no? Servicio al donante es como algo. Sí, yo particularmente le llamé y le llamaré siempre servicio al donante, pero Sí, sí, creo que es importante, ¿no? O sea, yo creo que una organización que ya está queriendo dar el siguiente paso, que ya tiene una cantidad importante de donantes, se le empieza, digo, lo que pasa es que, todo lo que les estamos conversando a ustedes no es inventado y no es un libro, sino es la pura realidad, que a las organizaciones se les empieza a desbordar los procesos, ¿no? Y cuando, claro, mandas un correo de gracias desde tu correo personal de Outlook y luego tienes que mandar 10 y luego 20 y luego 30 y es vas cierto. copiando y pegando. Y luego, ay, ¿cómo? Pero había que cobrar y luego no sabes por qué rayos se rechazó la cobranza y Cierto. te empieza a abrumar tanto que tú dices, y se descuidan procesos y luego ya no le intentas y dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a cobrar una vez al mes porque es más fácil para mí, ¿no? Claro, porque eres una persona. Entonces, creo que sí, meterle, digamos, esta área de servicio a donantes cuando ya estás creciendo, cuando ya tienes un flujo interesante y que te ayude, digamos, en la tarea de profesionalizar el fundraising, creo que es importante. Ahora, eh, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tareas, qué procesos grandes creen que debería mirar un área de servicio a donantes? Es decir, si tú tienes ya un equipo o una persona al empezar y luego va creciendo, pero ¿qué tareas deberían recaer sobre su responsabilidad? Yo lanzo la primera y ahí vamos si quieren en cadena. Digo cobranza como la primera, ¿no? Y no necesitamos entrar ahorita, pero yo digo cobranza, un proceso grande que debería estar a cargo de esta área. ¿Qué otro? Híjole, yo retomando lo que decía Jero, porque si eso de servicio de donantes es como muy general, yo creo que sí es básico invertirle a generar o crear experiencias para ese donante. Como engagement, ¿no? O sea, como ¿Es básico? Sí, o sea, la parte de la fidelización sí, generar esa experiencia. generar. O sea, Okay. no nada más dar las gracias y 7 veces las gracias y qué padre y qué bonito, sino qué está pasando con ese donativo. Y pudiera ser que ese speech de, oye, son 10 pesos al día, no cierran con son 200 pesos al mes, pero en automático esos 10 pesos al día que ni siquiera te alcanza para un refresco, para unas tortillas, para algo así, ¿en qué se refleja? ¿Dónde está esa experiencia mía, ese contacto, eso que emocionó a Jero de tengo contacto por WhatsApp, tengo la imagen, tengo esto, tengo lo otro? ¿Dónde está? Generar la experiencia. Ok. Jero, Felipe, ¿algún otro gran proceso que sea su razón de ser? No sé si la razón de ser, pero al tener esta conversación, lo que me pasó es que me imaginaba este ciclo del donante como ingresa, se mantiene, se mantiene, se mantiene y se mueve y se cae así como del chum, se cae de la mesa, ¡pum! Camina a la mesa y se cae. Entonces, sí, es posible que pase, pero ¿qué otra propuesta de valor le estamos haciendo a ese donante para decirle, mira, tú llevas 3 años, 4 años, ¿te interesaría ahora ser voluntario, tener algunas conversaciones con nosotros, asistir a algunas charlas sobre lo que estamos haciendo de manera gratuita solamente para los donantes y pensar en cómo hacer distintos niveles de donantes, ¿no? Como tenemos un nivel plano, si hay 10.000, 15.000 o 20.000 donantes, ¿qué hacemos tal vez con los que tienen un compromiso fuerte con la causa y adicionalmente tienen la capacidad económica para aportar más y financiar proyectos? Entonces, ese área, que se llame como se llame, debería también pensar en ese
en este camino que va a recorrer el donante desde ser de un tipo A al B, al C, y donde su nivel de compromiso y de cercanía con la organización debería crecer. Es decir, voy a extraer lo que dijo Felipe y lo voy a traducir al castellano. Siento que lo que tú has dicho es segmentar, agrupar. De los 15,000, seguramente los de 3 años, 4 años tienen alguna característica común que te puede dar una idea de tener otro tipo de trato y otro tipo de comunicación con ellos versus los que acaban de entrar en los primeros 3 meses. Podría ser algo así como una gran tarea de esta área, segmentar, analizar que podemos tener diferentes tipos de perfiles dentro de nuestra base. En parte sí, pero no solamente segmentar, Fer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es diseñar un modelo en donde vamos acompañando a las personas pasando de un tipo de, no quiero decir donación, un tipo de compromiso mayor. Entonces, no es solamente segmentar, porque segmentaciones podemos hacer, pero ¿qué hacemos con eso? Es básicamente lo que tenemos que, creo yo, terminar como resultado. O sea, sería algo como gamification, ¿no, Felipe? O sea, este tema de Claro. el nivel que traes, esa responsabilidad de pronto te hace ir, no sé, a armar una casa. Pero por otro lado, tienes un donante que ya lleva 3, 4 años y que se le podría invitar a una reunión de planeación estratégica para ver qué va a pasar con ese donativo que está dando ya de forma recurrente. O si es una empresa. O sea, esa parte de gamification creo que es bien importante por la propuesta de valor que les mencionaba al inicio, ¿no? Y es el cómo transformas ese agradecimiento tradicional y es pensarlo más disruptivo, más fuera de la caja y el ver cómo los involucras de tal forma a que ellos mismos te piden estar en otro nivel de acercamiento o de cercanía con la organización. Jero, ¿tú? Ya si le pedimos más cosas a esta área, ya estalla. O sea, ya no alcanza a hacer más nada. Sí, como les dije, soy como muy fiel a esto de poder tratar de concentrar los esfuerzos, ¿no? Y creo que ya los que enumeramos son gigantes, son monumentales. El tema de la cobranza, todo lo que tiene que ver con los trabajos de eficiencia, de ese aspecto es monumental, lo sabes vos. Obviamente, creo que hay algo también, hay una capa estratégica en el que uno puede, en el que uno debe, mejor dicho, ponderar aquellas acciones que van a tener más impacto en la organización y probablemente también de las que tengan más urgencias, ¿no? Pero, lo digo esto porque a veces también nos obsesionamos con indicadores y datos y perfecciones, digamos, que no son rentables en tiempo, energía, que le estemos dedicando trabajo. Y coincido, creo que Fer y Felipe hablaban de esto de la experiencia, de poder tal vez prediseñar o más que imaginar, hablo de diseñar porque así esto cae también en un borrador, puede ser esto escrito en un par de líneas, pero sí prediseñar un poco la ruta, no que quiero tener con un donante o con las personas con las que me quiero relacionar, siempre y cuando tengamos nosotros resuelto el para qué queremos tener esa relación de largo plazo, porque ese es también, insisto, el objetivo finalmente. Esto es lo que me parece, ¿no? Y nada, no quiero agregarle, es más, estaba viendo como algunas presentaciones que había hecho, respondiendo un poco para qué ¿cómo se llama? Con áreas de fidelización de un par de organizaciones y me doy cuenta que, como vos decís, ¿viste? Mientras más tenga esto, cada vez se hace más inmanejable. Pero ahora, si vos podés tener estratégicamente bien elegido cuáles van a ser tus objetivos, es más fácil que llegues a ellos. Y
Y si hablamos de algunas herramientas tecnológicas, porque evidentemente es un trabajo de mucho, utilizando aquí tocayo el buen mexicano, que es un trabajo de mucha talacha, ¿no? De mucho detalle, de mucho estar mirando. Hay ahora muchas herramientas tecnológicas que pueden facilitar la vida de un área de servicio al donante, ¿no? O por lo menos le puede ayudar a sistematizar más rápidamente lo que antes había que hacer manualmente, ¿no? ¿Qué recomendarían ustedes para alguien que ya quiere entrarle a esto o quiere dar el siguiente paso, digamos, en temas de algunas herramientas que les puedan servir para empezar a manejar, digamos, el tema de la relación con el donante de otra manera, ¿no? Hablamos de herramientas que me permitan ser eficiente. Por ejemplo, hemos hablado de procesos grandes, ¿no? Hemos hablado de procesos como lo que decías, la experiencia para el donante, decía Fer, por ahí yo decía la cobranza, decíamos un poco medio que la segmentación y también el tema de la experiencia. Pero eso necesito de alguna manera tener datos, analizar la data, los números que me arrojan mis donantes, ¿no? Cómo, cuánto me ha donado, cuántas veces me dona, por qué medio me está donando. Entonces, algunas herramientas así que les vengan, digamos, a ustedes a la mente ahorita que hayan utilizado, que hayan recomendado, si quieren, ahora sí, como en TikTok, ¿no? Empiezo yo y síganme a ustedes, ¿no? Como hay ahora esos videos de Em, entonces, por ejemplo, yo para el análisis de la cobranza, que siento que es la médula espinal de un área de servicio de donantes cuando tienes donantes individuales, me ha servido mucho el tema de dos plataformas. Ahora sí que para gustos diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Cuando tú ya tienes el historial de cobranza de cada donante, de cuánto te ha cobrado, por qué se rechaza, etcétera, cuando tú lo llevas a una que es Microsoft Power BI, ¿sí? Se pueden hacer cosas muy interesantes respecto, digamos, a mirar en un panel y de una forma más rápida. Ojo, todavía ni siquiera estoy entrando al tema de inteligencia artificial, Jero. No, todavía ni siquiera estoy hablando de eso, que tú ahí tienes un dominio más grande, pero ni siquiera sin llegar a eso de modelos predictivos, por ejemplo, solamente el tema de sentarme con mi equipo y mirar cómo me está yendo la cobranza y dónde puedo corregir. A veces nos hacemos mucha bola con todos los Excels y en cambio, si yo lo pudiera ver de una manera más ejecutiva, con ciertos KPIs importantes, me ayudaría a tomar decisiones. Entonces, por ahí Microsoft Power BI en su momento sirvió mucho para eso. Y una segunda plataforma que luego migramos, porque así migró toda la organización con toda la organización, de hecho migró, es en Soho Analytics, ¿no? Entonces, Soho Analytics igual absorbía información de los Excels o directamente de la base de datos y nos permitía saber, por ejemplo, cuál era nuestra tasa de contactación, ¿no? Ya saben que como por manual nos dicen hay que hacer la llamada de bienvenida al donante, ok, pero resulta que teníamos una tasa de contactación o que nos contestaban el teléfono bajísimas de 20%, ¿no? Y entonces en el equipo decíamos, ¿qué hacemos, no? ¿Seguimos llamando si nadie nos contesta? Y ahí surge en el equipo la idea, oye, ¿y si empezamos a usar WhatsApp? Así, nos equivoquemos, por ahí sale, por ahí no sale. A ver, órale, y que compramos un telefonito así de no muy caro, le pusimos un chip prepago, o sea que no nos costó mucho dinero, creamos el perfilcito, todo y empezamos a mandar comunicaciones. El resultado es que la tasa de contactación por WhatsApp era arriba del 50%, ¿no? O sea, la gente le gustaba más respondernos por ahí y nos actualizaban datos de bancarios, nos actualizaban muchas cosas. Ese cambio y esa mejora de la experiencia del donante no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos visto en ese panel, en una reunión donde muchos pensando pudimos resolver mejor. Eso como una experiencia que les quería comentar. ¿Ustedes qué otras por ahí herramientas que puedan sugerir a las organizaciones que sean en este sentido ahorita, en esta etapa de mirar más rápidamente y ordenadamente los KPIs? Yo, yo te puedo hacer algunas sugerencias. La primera y principal para mí es Google Forms o los formularios que quieran. Para mí, Ajá. la primera herramienta es salir a preguntar, a conocer. Si puede ser también el teléfono, llamar, hacer
pensando un poco en esto de todo este diseño que queremos tener de experiencia del donante, ¿no? Empezar a conocerles lo más posible. Y bueno, yo creo que si tenés varias decenas o cientos de donantes, un formulario es obligatorio. Bueno, gracias Jen, también un gusto verte. Ahí está diciendo que bueno verlos. Y, y les decía, para mí este contacto, digamos, directo, para mí es fundamental. Y después, respecto a los KPIs, mi consejo es que siempre se vaya, que esto evolucione. O sea, esperar a tener Power BI probablemente sea demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada plata para muchas organizaciones. Otras tienen el paso siguiente, Power BI. Y en ese camino, mi primer consejo es, bueno, Google Sheets, Ok. Office 365, que es la versión online y gratuita, por cierto, de Office. Un buen Excel. Un buen Excel es imbatible, les aseguro. Resuelve el 90% de las situaciones de datos de las organizaciones del mundo. Y Define buen Excel para que nos quede claro, Satoso. Define un buen Excel, es bueno, decir, ¿cuál sería tu buen Excel? que sea consistente y responda a las preguntas estratégicas que tiene tu organización. Sí, los datos tienen que ser consistentes. Hay obviamente todo suena sencillo cuando uno lo dice, pero después en el camino es bastante pedregoso, vamos a decir, sobre todo temas de datos. Ok. Pero si uno es prolijo, es consistente, es sencillo también con la fuente de los datos, es fácil finalmente con algunas buenas tablas pivot reflejar datos que estén ocurriendo incluso en tiempo real. Cada vez, o sea, las conexiones de los datos hoy cada vez son más en tiempo real que nunca. Y agrego una capa más, si el Excel, ya estás con el Excel, ya más o menos lo dominás, el Google Sheets más o menos lo tenés dominado, en este camino de los KPIs, mi consejo es, antes que ir a Power BI, bueno, Google Data Studio te ofrece algo gratuito, porque Power BI no es gratuito. Entonces, bueno, tenés ahí una posibilidad de poner algo de características similares, no tiene la misma potencia, pero te resuelve otra vez el 95% de las cosas que resuelve Power BI y te permite conectar con tus Google Sheets toda la información. Entonces, por eso mi consejo siempre es que todos estos caminos sea algo evolutivo, digamos, cuando uno tiene que justificar el próximo paso, ¿sí? Y que ese paso justificado sea el más próximo posible también, así los saltos no son olímpicos, básicamente. Excelente. Tocayo, Felipe, alguna herramienta que ya estamos hablando de algunas que están muy interesantes. Híjole, bueno, sí, los CRM son importantes, sí. Hay quien de pronto sí pagarlos está complicado, aunque hay versiones como gratuitas. Para el tema de experiencias, híjole, yo creo que una comunicación asertiva y rápida es básica, ¿no? Entonces, alguna herramienta para generar infographics rapiditos, sencillos, que eso les permita tener sí la data, imagen, y que los lleve por un caminito muy sencillo. Está de Engage, están Easily, están varias plataformas que no tienen un costo alto, o hay algunas que son gratuitas. Videitos. Cualquier editor de videos rápido, sencillito como el de su teléfono, eso también permite que ellos mismos a través de las redes sociales a nosotros nos generen otro tipo de KPIs. Si la idea es viralizarlo de forma orgánica y tener un impacto más fuerte y en su momento que sí exista este tema de no lo están editando, sí están entregando, no lo están haciendo con producción, etc., eso hoy por hoy y más a las nuevas generaciones les jala mucho. El cómo de una forma muy sencilla pueden estar viendo esa entrega, el lugar, todo lo pueden hacer de pronto por estos videos que llegan por WhatsApp porque no son nada pesados, se pueden subir a redes sociales y ahí no nada más tienes views, tienes de pronto ciertas repeticiones, puedes monetizarlo de tal manera que tu campaña, tanto en Instagram como en YouTube, en automático tenga un botón para que puedan estar donando y desde ahí generas una base de datos
brutal, generando un buyer persona que de pronto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Quién es ese público que nos está consumiendo y quién sí necesita esa experiencia social? Ok. Em, don amigo Felipe, estás con mute. Yo, en realidad, para no decir lo que ya se dijo, porque eso se rellena mucho, ¿eh? Pero diría que lo que comentaba Jero de todas las herramientas de Google son buenísimas y sirve para distintas organizaciones eh, en su momento de vida, digamos. Eh, y lo otro, como mencionaba Fer, esto de las bases de datos, fundamental. Si no tenemos bases de datos, se empieza a perder la historia, y la historia, el comportamiento va a ser crítica, va a ser clave al momento de analizar, porque si no vamos a analizar una foto y no una película, y finalmente la mirada histórica de los datos son los que nos dan tendencia. Así que es súper importante eso, lo hemos conversado, creo que en otras ocasiones, la importancia de tener una base de datos y empezar a tomar decisiones sobre eso, clave, y no relleno más. No, no, no. Jero, Yo si querés sumo una por cosita más, favor, Bueno, así, más, vénganse, dale, más, dale. claro. que pueden ser en realidad divertidos de entrada, digamos. Por ahí, por ahí después después me dicen lo contrario, pero me siento un ñoño contando esta cosa, pero son herramientas integradoras. Es un área que está, como decía Fer, cruzada por datos constantemente. Entonces, es un área que debería estar atenta a estas herramientas tipo Zapier o Zapier, como le quieran poner, con Z. O en realidad a mí me gusta un poco más otra que se llama Integromat, que es un poquito más difícil, pero es mucho más compleja y además más económica. Bueno, y de esas en realidad, la primera fue, o de las primeras fue If This Then That, IFTTT, digamos, pero hay 200 más que te conectan todo con todo. Lo digo porque cada vez que pensemos en esta experiencia, finalmente es un flujo, ¿no? Entonces, se puede también, dentro de ese diseño, entender cómo fluyen esos datos. Y bueno, estas son herramientas que te permiten conectar las interfaces que vos tenés, ¿no? El formulario con tu CRM, yo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, todas las inscripciones que tenía de leads las lograba conectar ¿cómo se llama? Con mis contactos del celular. Entonces, automáticamente tenía todos los contactos en el celular, básicamente, ¿no? Y de esta hay un montón de conexiones. Todos imagínense, uy, qué lindo sería tener esto acá. Esa es en donde entran estos integradores que para mí son mágicos y ahorran un montón de trabajo, horas, problemas, bueno. Así que ese es por ahí un bocado que me permito hacer a todas las Oye, otras sugerencias. pero sabes que eso que acabas de decir, no solamente te facilita la vida, porque eso es lo que queremos, sino te vuelve a devolver más data, ¿no? O sea, te vuelve a dar más información que te sirve para seguir analizando. Ahora sí que todo lo que has unido con esos conectores, ¿no? Y todos esos, digamos, insumos te empiezan a dar más información. Yo sumo dos más y si quieren ya para ir cerrando vemos un temita más. El WhatsApp es tan simple, pero les sugiero que no cuesta nada el WhatsApp Business, ¿no? De verdad, sé que para los que estamos aquí ahorita debe ser sí, Fer, pero que está muy obvia tu sugerencia. De verdad que me sigue tocando ver No organizaciones es que no obvio, la conocen, no la no es obvio. conocen. Y entonces yo les recomendaría a organizaciones, échense, hay videos gratuitos, la página de WhatsApp como tal, cómo configurar, pero al tener su WhatsApp Business, que es nada más tener un WhatsApp normal y luego lo cambias a Business,
te permite tener un canal de comunicación muy, muy interesante porque puedes personalizar respuestas automatizadas, puedes tener un chatbot que te puede empezar a responder cuando tú no estás en la oficina. En fin, creo que el WhatsApp Business está bueno. Y continuando con el tema de la comunicación con el donante, ya digo, yo recomendaría, hay muchas también, muchísimas, pero recomiendo MailChimp porque es gratuita hasta los 2000 primeros contactos que ustedes suban. Entonces puedes probar, equivocarte, hacer test, ¿no? Enviar a ver cómo le llega. Pero además lo importante es que está bien potente esta herramienta y te permite hacer muchas otras cosas más. Aparte de lo básico y lo obvio que es analizar la información de si están abriendo o no están abriendo el mail, sino ya te permite automatizar. Es decir, si alguien ya deja su contacto en tu formulario de tu sitio web, ya en automático llega y tú ya has programado una única vez los correos o la cadena de correos que le vas a mandar y pues ya se van mandando sin que tú tengas que estar yendo cada vez a dar clic y además te genera una base de datos, ¿no? Pues hay muchas herramientas que creo que pueden empezar a utilizar. Y bueno, ya en la recta final justamente de nuestra transmisión, que volvemos a mandar un fuerte, fuerte y enorme abrazo a Marce que nos está viendo seguramente. Para terminar así en breve, imagínense que ya tenemos el área de servicio, o sea, ya se tomó la decisión, ¿no? Esa es la hipótesis, ya se tomó la decisión de armar un área de servicio a donantes. ¿Qué consejo les darían ustedes a las organizaciones en el tema del perfil? Más o menos, ¿por dónde iría, digamos, qué persona, qué profesional o qué persona en realidad debería estar ahí atendiendo a los donantes? Porque nos hemos equivocado en el pasado, los que construíamos estas áreas, en que pensábamos que debería ser una persona muy del área de sistemas o que maneje CRMs, ya saben, o que sepa programar y cosas por el estilo, y al final no nos fue muy bien porque esto también es un tema muy de relacionamiento humano, como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Y entonces, buscar también el perfil adecuado es importante. ¿Qué les ha funcionado a ustedes cuando han tenido un área de servicio a donantes? A mí, digamos, para empezar, me ha funcionado el tema de un profesional que tenga, digamos, habilidades en comunicación y en marketing, ¿no? Porque entiende el tema de segmentar las bases de datos, sabe cómo redactar, por ejemplo, por ahí un buen correo, entonces como por ahí me ha funcionado bastante bien. Y también les debo decir que me ha funcionado mucho el tema de personas que en las pruebas demuestren un nivel, digamos, alto de atención al detalle, ¿no? Porque van a haber muchos números y no se les puede escapar, digamos, cierta información. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ya están construyendo. ¿A quién pondrían a cargo de esto que hemos hablado, que de la cobranza, que de generar experiencias? Al final va a acabar en una persona o en varias personas, ¿no? Sí, yo creo que no hay que dejar de lado a quien sí puede mover bien los CRMs o clavarse mucho en los números. Sí lo veo como en distintas áreas, ¿no? O sea, habrá quien haga ese contacto persona a persona y para eso necesitas alguien muy bueno en relaciones públicas, en comunicación o en marketing. Necesitas esa otra parte que es un poquito, si quieres, más técnica, más matemática, más analítica, pero sí un factor común sí tendría que ser un alto nivel de soporte a la frustración por la cantidad de nos y cosas pues, que van a recibir. O sea, hace una persona muy resiliente, ¿no? Porque de pronto también se desesperan y que te estén diciendo no. Llega un punto que dices, bueno, pues, ¿qué hago? No, tampoco va por ahí. Y pondría un tercero, que este tercero sí tiene que hablar los dos idiomas y es quien conjunta esa parte como mucho más publirelacionista con la parte de los números. O sea, sí necesitas un intermedio. O sea, creo que una buena área con 3 personas sería un buen saque inicial, porque de verdad, así como decía Jerónimo, cada vez que abramos la boca se nos va ocurriendo algo más, y es un área que nada más no termina, ¿no? Claro. Ok, gracias. Pues Jero, Felipe, ustedes también han tenido mucha experiencia, no solo creando, sino manejando, liderando áreas como estas. Bueno, ahí como Felipe
voy a salir del silencio que dejamos con Felipe con un par de reflexiones que estoy teniendo con este tema. Eh, Obviamente, tener 3 personas, tenemos que hablar de una organización gorda, grande, ¿no? Yo estoy, pero lo menciono porque también me divido en este tema de estas 2 caras que hablamos antes, ¿no? Estas 2 caras, de lo analítico y lo relacional, ¿no? Y eso es demasiado complejo, tan complejo que probablemente imposible, la verdad. Entonces pensaba tal vez que cuando uno está en estados más iniciales, es probable que uno necesite a alguien que esté más cerca a las personas, ¿no? O que tenga más esa inclinación, que pueda tener que sea una persona de mayores, de mayores capacidades interpersonales, de poder atender a las personas. Hay personas que sirven a otros, que constantemente están dedicados a otros. Y y esas personas creo que serían las que yo elegiría para empezar a gestionar mis primeros donantes, ¿no? No sé cuántos. Suponiendo de que esto crece, bueno, y lo ponemos en el otro extremo, y a mí me gustaría de que la otra parte del cerebro funcione con inteligencia artificial, con modelos predictivos, con tecnologías de datos, porque estamos frente en un CRM probablemente a uno de los mayores activos que tiene la organización. Y bueno, y he tenido la oportunidad de ver cuánto se puede descubrir, entender a través de los datos con estas tecnologías que no están al alcance inteligiblemente de cualquier persona, de ninguna persona, mejor dicho. Pero si vos tenés más o menos, bueno, el set de herramientas, si más o menos sabés cómo va la cosa para allá, encontrás los caminos, encontrás las herramientas, encontrás los cómo, tener esos insights que te permitan tener relaciones cercanas con cientos, miles, decenas de miles de personas. Esa es la otra punta que yo me imagino. ¿Qué les parece? Wow. Yo estaba esperando que digas la otra parte del cerebro es una persona analítica, ¿no? Ya estaba a punto y me mataste porque dijiste inteligencia artificial y bueno, sí, es bien. No, me encantó, me encantó. Me mataste, yo estaba ya, en vez de 2 personas es una, más todo un nuevo mundo. Felipe, te Eh, toca rellenar. Me toca. A ver, mira, a veces uno saliendo de este camino que se arma de armar equipos, muchas veces existen las opciones de comenzar a estructurar consultorías para eso, que te ayuden de alguna manera a formar las bases, definir los objetivos, indicadores, identificarlos. Y, y luego con digamos, con esa información y con esa guía inicial, posteriormente administrar con un equipo más liviano esto que podría, digamos, ser una opción también. Independiente que uno en el proceso también vaya contratando consultorías para ir calibrando los resultados durante el tiempo. Entonces yo creo que va a ir muy de la mano de los objetivos que se vayan a fijar como organización, los equipos que se van a construir. Pero diría que también es una opción pensar en consultorías que muchas veces son más asequibles y no son una carga tan pesada para una organización en el inicio. Si después esto empieza a crecer y vemos que los resultados se van, digamos, esto se va pagando solo, claro, se va incorporando, pero yo lo veo así también en mi experiencia como con empresa, digamos. Trato de crecer lo más liviano posible y ser muy cuidadoso de los costos, porque todo sale de algún lado. Gracias, qué buen punto de vista, sí. El ahorrarte la curva de aprendizaje también creo que eso que acabas de decir es como ese efecto, ¿no? De cuánto te puede tardar en entender cuál es el mejor perfil, los mejores KPIs, pero tal vez una asesoría ya especializada te puede ayudar a reducir eso y obviamente reducen tus costos. Eh,
Oigan, pues gracias por este episodio. La verdad es que es un tema apasionante, es un tema que no deja de estar, digamos, en la mente de las organizaciones y no debería dejar de estar en la mente de las organizaciones. Yo creo que todavía tenemos para hacer más capítulos de estos temas porque ya podemos entrar a darle doble clic, como decían ustedes, a algunos de los temas que puedan ser interesantes. Escríbanos y díganos qué temas sobre el área de servicio al donante les gustaría que hablemos. Vamos a invitar más adelante, yo creo, a personas expertas en el tema para que nos den sus puntos de vista y enriquezcamos también todo lo que nosotros hemos ido hablando. Les agradezco un montón, ha sido fascinante nuevamente verlos a todos ustedes. Esperemos que nos reunamos de aquí prontito para otro tema que sea del interés de todas las organizaciones. Amigazos, queridos, gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Pásala Chao, bien. gracias. Gracias por Bye. todo. Chao. Fuerte abrazo. Chao, Que Marce, estén te bien. extrañamos. Bye. Bye.